porque yo tengo un momento flector, en el peor de los casos, que coincidan todos los esfuerzos en una sección determinada, yo tengo una cupla que llamamos momento flector, tengo una fuerza aplicada en el baricentro de la sección y paralela al eje mecánico que llamamos esfuerzo normal, y tenemos una fuerza aplicada en el baricentro y perpendicular al eje mecánico que se llamamos esfuerzo de corte. Esos esfuerzos, ¿cómo son resistidos realmente por la sección? Si yo tengo una sección cualquiera de un cuerpo, ¿no? Cada elemento diferencial de área que forma parte de esa sección va a responder con un diferencial de fuerza. Ese diferencial de fuerza, diferencial de área por diferencial de área, sumado en toda la sección, debe equilibrar a los esfuerzos internos. Solo en ese caso, el material no se rompería. ¿Qué se refiere con equilibrarse? Igual. ¿Cómo? Cuando decide equilibrar, que sea igual. Equilibrar significa que sea igual. Entonces, debe igualar, o sea, todo este conjunto de fuerzas aplicados en cada elemento diferencial de área, sumados en toda la sección, deben igualar a los esfuerzos internos para que esta sección no se rompa. Si los esfuerzos internos fueran mayores a la máxima capacidad de generar una fuerza de cada elemento diferencial de área, entonces se produciría el colapso. A nosotros no nos interesa en esta materia establecer el origen de estos diferenciales de fuerza. Nosotros, de hecho, ya en la ciencia de los materiales ya hemos hablado que son fuerzas de cohesión de tipo electrónica las que mantienen atraídas las moléculas en el estado sólido. Pero rigurosamente para esta materia, para la mecánica aplicada, que nosotros llamamos mecánica técnica de mala forma, para la mecánica aplicada no interesa el origen de la fuerza que genera el material. Solamente interesa establecer una ley matemática que permita determinar el valor de esas fuerzas y para saber si el elemento se rompe o no se rompe ante un esfuerzo determinado. O en todo caso, dado un esfuerzo determinado, ¿cuál sería la geometría o la sección necesaria en tamaño para soportar ese esfuerzo? La sección máxima también nos referimos a volumen. A esos dos caminos que admite el cálculo se llaman verificación de una sección dada y dimensionamiento de una sección. Digo, ¿cuántos diferenciales de área se necesitaría para montar? Todo el área. ¿Vamos hasta acá? ¿Está entendido? Si me lo decís material yo no me enojo. Vamos a dibujar este dibujo que yo lo hice. Este dibujo que yo lo hice en 3D, ahora lo voy a hacer en 2 dimensiones. 4D. Acá el Iván, de esto me resultaba 30 años. Consideren este punto o elemento diferencial de área, porque en realidad lo estoy viendo de costado, de perfil, exacto, que es capaz de generar este diferencial de fuerza ante la presencia de un momento flector, de un esfuerzo normal y de un esfuerzo de corte. Y los tres Cada elemento diferencial de área, yo no lo voy a dibujar todo porque sería un lío, pero cada elemento diferencial de área constitutivo de esa sección está respondiendo con un diferencial de fuerza. Ese diferencial de fuerza lo voy a descomponer en un diferencial de fuerza
en la dirección normal o paralela al eje mecánico y en un diferencial de fuerza perpendicular al eje mecánico o tangencial. Si está oblicuo A ese diferencial de fuerza lo voy a descomponer. Todo, digamos, como nosotros tenemos un estado de fuerzas en el plano, tenemos que asumir que cada elemento diferencial de área genera fuerzas en el plano. No tenés por qué pensar que son necesariamente solo paralelas o solo tangenciales. Claro, por eso si está oblicuo la descomponés, si no lo dejás tal cual está. Bueno, la generalidad es la condición oblicua. La paralela y la perpendicular son casos particulares de la oblicua. ¿Ok? Bueno, vamos a llamar T o tensión. Por favor, no se la confundan con la tensión de electrotecnia, no tiene nada que ver. Vamos a llamar T o tensión al cociente entre el diferencial de fuerza que se genera en el elemento diferencial de área y el diferencial de área. Diferencial de fuerza sobre diferencial de área, pero el diferencial de fuerza tiene diferencial de fuerza en X y diferencial de fuerza en Y. Claro, si la tensión, así como está escrita, es igual al diferencial de fuerza sobre el diferencial de área, esta tensión también puede escribirse en una tensión paralela al eje mecánico y en una tensión perpendicular al eje mecánico. A las tensiones paralelas al eje mecánico, de ahora en adelante, la vamos a llamar tensiones tipo sigma. ¿Tipo qué? Una C rara. La paralela. Es una letra griega, es una letra griega. Y estas van a ser iguales Normal, claro, en X a diferencial de Fn sobre diferencial de área. el diferencial de Son área. estados tensionales, son tensiones que se producen paralelas al eje mecánico o perpendiculares a la sección transversal. Y vamos a llamar ¿Cómo? ¿O perpendiculares? a la sección transversal. Y vamos a llamar tensiones tipo tau. Tau de nuevo. Vamos a ver qué Tau. ¿Qué acabamos de juntar acá? Y vamos Se pusieron a de llamar acuerdo. tensiones tipo tau o tensiones tangenciales, tensiones normales, tensiones tangenciales Diferencial de fuerza. al cociente entre el diferencial de fuerza tangencial y el diferencial de área. Hasta acá venimos fácil. No se le podría por corte. La Tau es perpendicular. ¿Eh? La Tau perpendicular. Las tau son perpendiculares al eje mecánico o tangenciales a la sección, o en el plano de la sección, digamos. Vamos a decirlo así. ¿Y cómo era el símbolo arriba? Sigma. Sigma tau. Estableciendo un diferencial de área, que es el área, o sea, ¿cómo se llama? Sumatoria. El problema que yo no O te van de bolsa el pino. ¿Quién entiende? No, en realidad entiendo, pero yo no sé cómo se saca diferencia de esa fija, diferencia de la otra. ¿Cuáles van a ser las condiciones de equilibrio interno que deba cumplir cualquier sección que obviamente no llegue al colapso estructural? Van a ser tres condiciones. La primera condición, yo le decía, las condiciones de equilibrio interno de una sección tienen que ver con el hecho de que los efectos que producen los estados tensionales lleguen a igualar a los esfuerzos internos. Claro, entonces tau y sigma tienen que ser iguales a los internos, tienen que ser igual a cero. ¿Me lo deja escribir? Ok. Entonces, primera condición, para
equilibrar a n, la integral en el área de todas las tensiones sigma, porque a n lo van a equilibrar las tensiones normales. Por más que sumemos tensiones tangenciales, nunca vamos a equilibrar una fuerza que está perpendicular a la sección de sigma. Que la suma, acuérdense que la integral es una suma, que la suma a lo largo de toda el área, de toda la sección, de las tensiones sigma multiplicada por diferencial de área, sigma por diferencial de área, si esto lo pasan multiplicando acá, es la suma de las fuerzas en n, sería, tiene que ser igual al esfuerzo normal n. Este es el equilibrio interno. Esto permitiría que no rompiera por tracción, digamos, por compresión. También al revés, profe. También al revés. Para poder repetir la cosa de nuevo. Por día es igual a 100. La integral del área de sigma por diferencial de área tiene que ser igual a n. Y después por tau tiene que ser igual por La otra condición de equilibrio interno sería que la integral en el área de tau por diferencial de área, que son las fuerzas diferenciales Ft, la suma de todas las fuerzas diferenciales Ft, tiene que ser igual a Q. corte, claro. No sé por qué lo Y falta una, ¿no? Claro, porque tú pusiste T. Entiendo. Y faltaría la del Fuerzas momento. tangenciales. Faltaría la del momento. Y falta el momento, que ahora escuchen bien por favor. Para equilibrar un momento, las diferenciales Ft, el momento siempre se calcula Sería respecto diferencial F directamente, no. El momento siempre se calcula respecto del baricentro de la sección. Así está definido el momento vector, calculado respecto del baricentro de la sección. Entonces, las diferenciales Ft que pasan por el baricentro de la sección, ¿pueden equilibrar un momento? No. ¿Hacen momento? No, cero. Las diferenciales Ft que pasan por el baricentro de la sección, ¿pueden generar un momento? No. Entonces, para equilibrar el momento vector, solamente van a trabajar las componentes diferenciales Pn. ¿Y por qué no ¿Multiplicadas directamente? por qué distancia? Por el centro. Por la distancia que hay entre el diferencial de área que estoy evaluando y el baricentro. Luego, El momento, o sea, sí. la N es El momento flector debe ser equilibrado por una suma de pequeños diferenciales de momento. Esos pequeños diferenciales de momento nunca te lo van a dar las fuerzas tangenciales. Siempre te lo van a dar los diferenciales de fuerzas normales. Un momento es fuerza por distancia. O sea, el momento que genera el diferencial de fuerza normal es el diferencial de fuerza normal multiplicado por la distancia que hay entre el diferencial de área y el baricentro. Como lo voy a llamar I, porque está en altura, la tercera expresión sería que la integral en el área de sigma por I por diferencial de área tiene que ser igual al momento flector. Sigma por diferencial de área es el diferencial Fs. Multiplicado por su brazo de palanca genera el diferencial de momento. ¿Cuánto es el brazo de palanca? Bueno, cada elemento diferencial de área tiene su brazo de palanca ahí distinto. En la suma. El punto medio entre el baricentro y el extremo de la sección. No. Vuelvo a repetir. Si vos tenés una sección y este es tu baricentro, este elemento diferencial de área que genera un diferencial de fuerza Fn está a una distancia ahí del baricentro. Y este otro elemento diferencial de área que está acá, que tiene su diferencial de fuerza Fn, tiene una distancia ahí diferente.
dado por la distancia que hay desde ese diferencial de área al La baricentro. distancia perpendicular. Sí, por eso no se hace diferencial de fuerza directamente. Yo estaba pensando por qué no hacía diferencial de fuerza directamente, pero tendrás que calcularlo perpendicular. Es bastante parecido a lo que hicimos antes. ¿Está entendido? Esto es conceptual, chicos. No tengan miedo, no vamos a tener que resolver ninguna integral. De hecho, ustedes matemáticamente no están preparados para resolver ninguna integral. Pero el baricentro, ¿cómo es? ¿Vos en la tercera fórmula? ¿Cómo no lo fuera? El baricentro que uno lo tiene que sacar, ¿no? Separarlo, profe. Claro, Esto es estrictamente conceptual y yo quiero que me entiendan cuáles son las tres condiciones de equilibrio para que la sección no se rompa, no llegue al colapso. Con esto equilibramos el normal, con esto equilibramos el corte, con esto equilibramos el momento flexor. Estas ecuaciones de equilibrio interno que ustedes están viendo acá van a aparecer en todas las teorías de resistencia de materiales. Nosotros vamos a ir viendo distintas teorías de resistencia de materiales, este año solamente dos, y el año que viene vamos a seguir trabajando con otros esfuerzos. una pregunta. Sí. En la tercera fórmula, ¿vos pusiste el baricentro en algún lado de la fórmula o no tiene? La distancia ahí incluye la posición del baricentro. Ah, claro. Porque la distancia ahí está tomada desde el baricentro al diferencial de área que vos estés evaluando o valorizando. Claro. Bueno, estas condiciones de equilibrio interno más la forma o el modo en que se deforma la pieza ante un esfuerzo nos van a permitir generar teorías que a su vez nos van a dar ecuaciones matemáticas para determinar los estados tensionales sigma y tau provocados por cada esfuerzo. Una vez que nosotros tengamos los estados tensionales, que surgen de la teoría de resistencia de materiales, lo único que nos va a quedar es comparar la tensión máxima que se produce en toda la pieza con una tensión que de ahora en adelante vamos a llamar tensión de estado último. La pregunta es, ¿qué es esto de la tensión de estado último? Entonces ahora vamos a dejar un poco la cuestión de equilibrio y vamos a volver un año atrás, cuando allá por mitad de año del año pasado, yo les di Propiedades mecánicas. propiedades mecánicas y hablamos de resistencia mecánica. Lo hermoso grafiquito que había. Adagio, elegiste un malísimo momento para ponerte a dormir. Puede ser. No vi a nadie dormido, más que Adagio. Almada. Es que ya se rindió de empezar, por eso. Ya se rindió de empezar. Es muy lindo. A ustedes les puede parecer, yo siempre digo, a ustedes les puede parecer que todo esto que yo les estoy diciendo en este momento carece de valor práctico, y como carece de valor práctico, no les interesa un cuerno. Nada más lejos de la realidad.
Porque si ustedes no me entienden en estos conceptos que yo les estoy diciendo ahora, no van a agarrar absolutamente nada de lo que siga después. Así que les pido encarecidamente que me den bolilla. Hoy no es día para dormirse. Ahí en la comisión de equilibrio, después de la primera, después de sigma. Es un polvo. Profe, ¿puede que más grande? No lo veo una. Ey, corte como que Campra rompió la pared y después la arregló, ¿no? Sí, ya lo veo. Cuando nosotros el año pasado aprendimos las propiedades mecánicas de los materiales, yo les dije que había un ensayo madre del cual surgía la mayor parte de la medición de las propiedades mecánicas de un material, que era el ensayo de tracción. Era un ensayo que consistía en tomar una probeta normalizada, que tenía una forma básicamente cilíndrica, en la cual le aplicábamos una carga de estiramiento gradualmente creciente, y íbamos midiendo punto a punto cuáles iban siendo los alargamientos que experimentaba esa probeta. A las fuerzas las dividíamos por el área, y a las elongaciones o a las deformaciones las midíamos por la longitud inicial, y obteníamos una curva que llamábamos curva tensión deformación unitaria. Esto sabíamos la definición en peruano. ¿Viste todos los cuadritos que tenían todas las formitas? La verga. Yo me acuerdo diferente. La primera vez que la veo máquina, Si no se acuerdan, El acto plástico. pueden recurrir los archivos a junio del año pasado. Sí, la saqué en diciembre, amarro, la saqué todo en diciembre. Están archivados. Vos entras claro para arriba que dice materia archivada. Ande, una pregunta. Ande, justo el día que tienen que rendirse con vos los chicos del proceso, tenemos la McDonald's. 21 no era que tenía que rendir con vos los chicos. Sí. Y tenemos la McDonald's 6 de la tarde. ¿Pero hoy a la tarde la Macodi? Sí, obvio. al mediodía. ¿Al mediodía? Al mediodía, hasta las 2:30. Bueno, con la hamburguesa acá. ¿Qué más querés? No hay otra opción. Bueno, Para el Choriteté le hicimos eso. Usted se puso la gorra. seguimos por favor. Esta curva, tal como yo les expuse el año pasado, es una curva típica de un material dúctil. ¿Por qué? Porque tiene periodo de influencia. Periodo de influencia ya les establece grandes deformaciones plásticas hasta la rotura. Una curva típica de un material frágil sería un extenso periodo elástico Y apenas la curva, baja la chica. seguido de la rotura inmediata. ¿Qué te molesta, boludo? Enano gil de mierda. ¿Qué es igual panero? ¿Qué querés? ¿Te la cara con la columna, boludo? El comportamiento elástico, cuando nosotros analizamos el comportamiento elástico parece ya
Atila. Profe, ¿a quién se parece Atila? El comportamiento elástico en sí mismo parecería ser una buena medida o un buen ancla para generar un criterio de resistencia de los materiales. ¿Por qué un buen ancla? Porque yo sé que en tanto el material se comporte dentro de su periodo elástico, se puede deformar, pero cuando yo elimino la carga, el material va a recuperar su forma inicial. Y esto parecería ser bastante conveniente en una pieza. ¿Cómo parecería? Sí, vos te pones así. ¿Qué parecería? Mentira. No. Yo no te creo. Yo no te creo más. Vos cuando lo pongaste, pero vos no arriba de la mesa. Pero Guampa, son entretenido lo que estamos dando, negro. Pero bueno, ¿Qué decís, negro? Tiene razón. Tiene razón. ¿Puedes dejar hablar? No. si vos mentís, no. ¿Esta vez lo va a decir bien?